Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Misil de Gaza impacta cerca de Ashdod. Israel responde sin provocar víctimas. Egipto reabre la frontera con Gaza, pero solo para que salgan los palestinos de su país. Amnistía Internacional acusa a Hamás de crímenes de guerra contra la propia población palestina. Y yihadista marroquí excarcelado sale del país rumbo a Siria. Esas son las noticias que tenemos preparadas para hoy en el comentario. Como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y de nuevo Raquel con la agenda cultural. Será la segunda parte del informativo. Pero empezamos en Israel. El sur de Israel fue nuevamente atacado con un misil de alcance medio tipo Grad disparado desde la Franja de Gaza y que impactó cerca de la localidad de Gan Yabne, sin causar víctimas, pero haciendo sonar las sirenas de la vecina ciudad portuaria de Ashdod y obligando al cierre de las escuelas. El ejército israelí responsabilizó del ataque al grupo Yihad Islámica, sobre el que dirigieron de madrugada un ataque aéreo que alcanzó a 4 infraestructuras sin causar víctimas humanas. El ministro de Defensa, Moshe Yaalon, advirtió que Israel no tolerará volver a la situación de disparo constante de cohetes desde la Franja de Gaza y añadió que si la calma no regresa al sur de Israel, el enclave palestino pagará un duro precio. Yaalon responsabilizó a Hamás, que controla el enclave con mano de hierro, por todos los actos hostiles desde Gaza contra Israel. En las últimas semanas se han multiplicado las informaciones sobre contactos indirectos entre Israel y Hamás para consolidar la tregua pactada a finales de agosto y reconstruir la paupérrima franja palestina situada entre Egipto e Israel. Bueno, de esta noticia también la comentamos en la crónica de hoy desde Israel con Yael Macías. Fue un incidente aislado, pero no tan aislado. Recordemos que hace un mes, cuando fue justamente el final de la fiesta de Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia, pues también hubo un cohete desde Gaza. Aquí se especula con que los que responsables directos del ataque es el grupo Yihad Islámica y no Hamás, pero Hamás son los que controlan y Hamás tienen una alianza muy fuerte también con Yihad Islámica. Pueden tener discusiones, pero no que van a hacer lo que no les permita Hamás. Así que la responsabilidad en definitiva sigue siendo de Hamás, que tiene cada vez más problemas para consolidar esta tregua, porque Hamás no es que quiera la paz y que quiera acabar los conflictos, pero todavía no tiene reconstruido los túneles, todavía no tiene todos los cohetes en disposición de disparo, por lo tanto no quiere en este momento volver a un enfrentamiento bélico que lo terminaría de destrozar y posiblemente acabaría no solamente con las infraestructuras y acarrearía víctimas civiles, sino que podría llegar a acabar con su propia hegemonía en la Franja de Gaza. Eso no quiere decir que Israel ganaría algo con que jamás no estuviera gobernando la Franja de Gaza, porque los que vendrían a reemplazarlo no sería justamente el gobierno de Cisjordania, sino la versión local del Daesh, que ya está ahí agazapada esperando la oportunidad de hacerse con el poder, incluso con más poder que la propia yihad islámica. La propaganda de los yihadistas en la zona es muy fuerte y ha entusiasmado a la gente de la Franja de Gaza más allá de lo que lo hace Hamás, que ya tiene un desgaste de 8 años en el poder, 3 o 4 enfrentamientos bélicos con Israel, que aunque ellos se vanaglorien de haber resistido, pues son siempre derrotas totales, sufrimiento por la gente y un enclave totalmente destruido, que en esta última oportunidad, a pesar de todas las promesas internacionales, pues todavía prácticamente no se ha empezado a hacer nada. Pero bueno, Gaza sigue en las noticias, en la próxima también. Así es, las autoridades egipcias reabrieron el paso de Rafah en la frontera con Gaza para permitir el regreso a la Franja de Gaza de palestinos que permanecen en su territorio esperando la apertura desde hace meses. El paso estará abierto en una única dirección, lo que permitirá el regreso de estudiantes, enfermos y viajeros en general que se encontraban en Egipto.
Egipto permitió el libre tránsito fronterizo durante el gobierno de los hermanos musulmanes, pero lo cerró con la llegada al poder de Abdel Fattah al-Sisi en 2013, a raíz de una serie de atentados en el Sinaí. Jamás se quejó de que la reapertura unidireccional no resuelve las necesidades de los palestinos y recordó que hay 15.000 personas en lista de espera para cruzar al otro lado por razones de estudios, tratamiento médico, necesidades humanitarias o de negocios. Bueno, esto es lo que pide Hamás, pero Egipto no solamente que no abre sus fronteras, sino que las abre solamente para vaciar las suyas propias de elementos de Gaza, que no los quiere tener ni siquiera en situación temporal como estaban. Habían salido allí hacía meses, algunos para un tratamiento médico que podía durar una semana y que tenían que volver, pues no tenían cómo volver, no los dejaban entrar. Ahora los dejan entrar, pero no los dejan salir. El paso ha estado abierto durante 48 horas y no diría yo que es un signo de que las cosas mejoran en ese sentido, porque Egipto se ha puesto muy firme en su lucha contra Hamás. Ya hemos sabido y hemos hablado de ello que han cogido toda una ciudad y la han trasladado 1 kilómetro más lejos de la frontera para que los túneles no les alcancen, para que no tengan salida los túneles dentro de la ciudad de Rafah en la parte egipcia. Así que Egipto está muy vigilante de esa frontera que no se abre prácticamente en ninguna ocasión, como a diferencia de la frontera con Israel, que pese a las famas y las noticias y la situación de sitio y acoso y cierre total que denuncian muchas ONGs, pues está abierta prácticamente todos los días al tráfico de mercancías que son las mercancías que sí se pueden pasar, como son comestibles, elementos de medicinales, etcétera, etcétera. Todo eso sí entra en la Franja de Gaza. Lo que se revisan son los elementos que puedan servir o bien para la construcción de túneles o bien para la construcción o fabricación de armas. Y este es un espectro bastante amplio y que coincide justamente con los materiales que muchas veces se necesitan para la reconstrucción de la ciudad. Pero bueno, eso es lo que hay, y sobre este tema de Gaza, pues va también la tercera noticia de hoy. Así es, hablamos de Amnistía Internacional, que acusó a Hamás de cometer crímenes de guerra al secuestrar, torturar o ejecutar extrajudicialmente a palestinos en Gaza al amparo del conflicto armado con Israel en 2014, además de atacar físicamente a decenas por simpatizar con Fatah. El informe, publicado por la ONG, señala al grupo islamista como responsable de al menos 23 muertes y decenas de casos de arrestos y torturas entre julio y agosto del año pasado, momento que aprovecharon las fuerzas de Hamás para saldar despiadadamente cuentas, perpetrando homicidios ilegítimos y otros abusos graves, con el objeto de tomar venganza y sembrar el terror en toda la franja, según subraya el documento. Pues sí, Jordi, esta tercera noticia de Gaza pues confirma las denuncias que había hecho Israel y que todo el mundo sabía, que la gente de Hamás no solamente cometía crímenes de guerra atacando civiles israelíes, sino atacando a su propia población. Y esto puede parecer un contrasentido, pero aprovechando el desconcierto de una situación bélica, aprovechaban para cargarse, matar, asesinar, torturar, etcétera, a adversarios políticos, por ejemplo. Y así atacaron físicamente a decenas de personas, entre ellas, o sea, se calcula que al menos 23 muertes, y aparte de decenas de casos de arrestos y tortura. Esto era una situación, o sea, no solamente que disparaban desde colegios y se escudaban y tenían los cuarteles generales debajo de los hospitales, sino que cuando ya salían a la superficie, pues en vez de ir a defender a su población, lo que hacían era ir a ajustar cuentas como la peor de las mafias internacionales que uno se puede imaginar, y más en momentos como eso en que Gaza estaba siendo atacada, ¿no?
Pues esto es lo que incluso una organización tan poco amiga de Israel como Amnistía Internacional ha acusado y ha puesto por escrito en este informe. Y terminamos hablando de un yihadista marroquí que había cumplido 2 años de cárcel por participar en una red de reclutamiento de combatientes para Irak y Siria y que se incorporó a la Guerra Santa poco tiempo después de quedar en libertad. Se trata de la primera persona condenada por reclutar y enviar adeptos al grupo Daesh. El susodicho salió del país por Casablanca junto a su esposa usando un pasaporte que poseía de antes de su encarcelamiento. Según las últimas estadísticas oficiales, en las filas del Daesh combaten más de 1.300 marroquíes, de los que 246 murieron en Siria y 40 en Irak, y otros 156 volvieron a Marruecos. La mayoría de ellos son originarios de los alrededores de la ciudad española de Ceuta, concretamente de Castillejos. Sí, este último dato es quizás el más relevante, porque bueno, estamos hablando evidentemente de un problema de control en Marruecos. Y nosotros no vamos a entrar aquí a la eficacia de la policía o del sistema judicial marroquí, que seguramente no es el mejor del mundo. Escarcelan a alguien y se les va por el aeropuerto con su pasaporte como un señor y se va a hacer lo mismo por lo que había estado detenido, ¿no? Se va a hacer la yihad y se va encima con su familia, con su mujer, con todo. Sale con todos los papeles legales, como si aquí no hubiera pasado nada. Pero no solamente eso es solamente el síntoma de lo que está pasando. Son 1.300 marroquíes los que han ido, ya han muerto 250, bueno, en total unos 300. Pero ya han vuelto 156, eso es todavía más peligroso. Y lo que llama la atención es que la mayoría de ellos son de una zona concreta, esta zona de Castillejos, pero lo peor de todo es que Castillejos es la zona pegadita a Ceuta. O sea, cuando vemos estas colas de entrada a la ciudad, que entran y salen diariamente con mercancías, pues están entre ellos, están muchos de estos futuros yihadistas están entrando y saliendo de Ceuta, de territorio español, día sí, día no, en contacto con los ciudadanos españoles de fe musulmana que viven en Ceuta, que también es un caldo de cultivo propicio para este tipo de criminales. Así que esperemos que las fuerzas de seguridad españolas estén muchísimo más atentas que lo que los marroquíes han estado hasta ahora con un caso como este que evidencia su falta de control, a pesar de que ellos se vanaglorian de que tienen todo atado y bien atado, pues lo tendrán para el tema del robo a los turistas, que es menos frecuente, por ejemplo, que en España. Pero en cosas como el yihadismo y el salafismo, pues allí no hay quien ejerza el mando y es un caldo de cultivo, como decimos, que empieza allí, en las orillas o en la misma valla fronteriza con España y se extiende por todo el Magreb como una mancha, con zonas de combate como Libia y que alcanza a todo el Oriente Próximo hasta prácticamente que llegamos a la zona de Irán. O sea que es realmente todo el mundo árabe está en peligro, no solamente el frente sirio-iraquí del que hablamos a menudo. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás? Hola, Jordi, ¿bien? ¿Y tú? Bien, aquí. Esperamos que nuestros oyentes estén también genial y muy atentos al informativo y a la agenda cultural. Muy bien, claro que sí. Cuéntanos, ¿qué noticias culturales nos traes hoy? Pues mira, empezamos con un coloquio muy interesante a cargo de, bueno, la principal ponente va a ser Mercedes Monmani, ya saben, la crítica literaria, amiga de Radio Sefarad, maravillosa, por ejemplo, la persona que nos descubrió Huellas de Ida Fink.
entre muchísimos otros títulos. Ella va a hablar sobre Etty Hillesum, una mística judía en los campos de concentración. Ya hemos hablado de esta figura. Ya saben que Etty Hillesum fue una joven holandesa que muere tras su deportación al campo de concentración de Auschwitz. Contamos con su diario íntimo que se conservó. Comienza en 1941 a sus 27 años y después también se han editado sus cartas desde el campo de tránsito de Westerbork, donde eran llevados los judíos holandeses. Allí en estas cartas, en estos documentos, nos narra no solo el proceso de control, de pérdida de libertades a las que se sometió a la comunidad judía, sino de su propia vivencia interior ante esos acontecimientos. Y es una de las principales, como nos comentan desde la Real Fundación de Toledo, es una de las principales voces místicas del siglo XX. Este coloquio va a tener lugar en el auditorio de la Real Fundación de Toledo el 28 de mayo a las 7 de la tarde. O sea que si están oyendo este informativo el miércoles, este jueves, tienen tiempo todavía, a las 7 de la tarde en el auditorio de la Real Fundación de Toledo. Pues nada, ya saben, en Toledo recuerdan la figura de Etty Hillesum. Esta actividad se encuadra, Jordi, en el Laboratorio Multicultural de Francisco Márquez Villanueva del Museo Sefardí. Muy bien. Pues eso en Toledo. ¿Dónde vamos ahora? Ahora vamos a Madrid para asistir a la proyección del documental El pasaporte turco. El pasaporte turco es un documental de 2011, ya tiene algunos años, dirigido por el realizador Burak Arliel, que nos habla de los testimonios de judíos y diplomáticos turcos, judíos turcos también, o sefardíes, y no solo procedentes de Turquía, que fueron ayudados y rescatados por estos 19 diplomáticos. A través de los testimonios de estas personas que viajaron a Estambul para encontrar seguridad, el documental también utiliza documentos históricos escritos y material de archivo para contar esta historia de rescate y traer a la luz los acontecimientos de esa época tan complicada, tan horrible, Jordi. Uh-huh. Los diplomáticos, ya les decimos, que no solo salvaron la vida de los judíos de Turquía, también rescataron judíos de otras nacionalidades y de otras procedencias, otorgándoles pasaportes turcos. Este interesantísimo documental, conectado con la Shoah, se podrá ver en la Cineteca del Matadero de Madrid, el centro cultural que está en la Plaza de Legazpi, número 8, también este 28 de mayo a las 8 de la tarde, y es con acceso gratuito hasta completar aforo. Así que si están en Madrid o son madrileños, viven aquí, les invitamos a ver el pasaporte turco, cuya exhibición, detrás de la exhibición está también el Centro Sefarad Israel. Bueno, no solo el Matadero. Del Centro Sefarad Israel, ¿a dónde nos llevas ahora, Raquel? Cuéntanos. Pues ahora tenemos que felicitarnos porque comienza la 54ª edición del Festival de Israel, que es uno de los más importantes eventos culturales que se realizan en Jerusalén. Ya saben que Jerusalén cuenta con el Festival de las Luces, con el Festival de Cine, con un montón de eventos, y este Festival de Israel, pues muestra más de 50 espectáculos pertenecientes a disciplinas como la danza, el jazz, la música clásica, y talleres, teatro y muchísimas más cosas. Además, establece un diálogo artístico con los lugares históricos e instituciones de la ciudad, como el Museo Torre de David o la Piscina del Sultán, donde precisamente se inaugura este festival con un concierto, un show de Salón Hanok, que invitará a escena a artistas como, por ejemplo, Boris Sakharov o Dani Snarderson o Yehuda Folker y otros muchos más. A nosotros nos suena sobre todo Boris Sakharov, pero bueno, son todos buenísimos. Además, coincidiendo con el festival, se organiza también otro destinado principalmente a los niños y a las familias en la Mediateca de Jolón. Y destacamos, entre todas las muchísimas actividades de este festival, una muestra musical tras las huellas de Don Quijote, con un conjunto de cuerdas a cargo de Meitar y Dorón Tabori.
Así que felicitamos a los que puedan disfrutar de este festival. Jordi cuenta con 4 salas de teatro, la piscina del Sultán, ya les hemos dicho, la Torre de David, la renovada estación de tren. Este año se incorporan, por ejemplo, el Inca o el Centro Gerard Bellart, o, por ejemplo, el Club Nocturno Submarino Amarillo que gestiona la Fundación Jerusalén. O sea que hay muchísimos sitios y además una parte del festival es totalmente gratuita. Les hemos puesto el link para que investiguen y puedan ver si se pueden acercar a Jerusalén en esas fechas. Tienen tiempo, comienza el 28 de mayo, pero se extiende hasta el 26 de junio para disfrutar de alguna de estas actividades culturales. Pues nada, un mes de fiesta en Jerusalén, ese Festival Israel. Gracias, Raquel. Mañana te vemos. Hasta mañana. Hasta mañana.